México está muy complicado. Hay una especie de regreso a la dictadura perfecta. El socialismo del siglo XXI va a tener muchos presidentes. Va a llegar Hugo Chávez, su sucesor Nicolás Maduro, Daniel Ortega en Nicaragua se va a agarrar firmemente del foro, los Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, aquí López Obrador. Entonces, así llegamos a fines del 2023 con todo el continente teñido de rojo socialista, con muy poquitas excepciones: Uruguay, Costa Rica, Ecuador. A los políticos que han gobernado históricamente nuestros estados siempre les ha convenido un pueblo embrutecido para poder dominarlo. Aquello de la verdad os hará libres es una cosa muy sabia, porque en la verdad hay libertad. Confío en que si a Javier Milei le va bien en materia económica, ese ejemplo se va a esparcir en otras naciones que no son de izquierda sus sociedades. Familia Típica, muy buenos días. Hoy, domingo, día de Platicando con. Hoy tengo un invitado de esos que uno tiene la fortuna de entrevistar una vez por lo menos en la vida. Una persona verdaderamente excepcional, joven, escritor, periodista. Agustín Laje, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, aquí es tu casa. Platícanos, ¿qué haces en México? Bueno, yo estoy lanzando mi nuevo libro que se titula Globalismo, que es el que tienen justamente ahí. De todos lados. Exactamente. Este libro salió el 15 de octubre al gran público y bueno, está causando un revuelo importante en varios países. Es un tema bastante novedoso, es un tema del cual intuyo que se va a empezar a hablar sobre todo en los años que vienen, por los cambios políticos que estamos viviendo. Una pequeñísima corrección: no soy periodista, sino licenciado en ciencia política. Les digo, porque luego aparecen mis enemigos y dicen, está usurpando un título. No, yo me dedico a la ciencia política. Y aquí dice, de la Universidad Católica de Córdoba. Sí, y tengo una maestría en filosofía en Navarra, en la Universidad de Navarra. Exacto, pero también tienes una especialización en contraterrorismo por el Center for Hemispheric Defense Studies de la National Defense University en Washington. Sí, exactamente. Es una especialización que hice en el año 2010. Así que, bueno, es una formación un poco variada la mía. Ciencia política, contraterrorismo, filosofía. Ahora estoy haciendo un doctorado en filosofía. Y mientras tanto, qué bonito. Sí, y mientras tanto escribo libros. Y bueno, afortunadamente el público los recibe con interés. Te platico. Finalmente tengo a alguien que creo que me va a contestar la pregunta que hago 1000 veces y nadie me contesta. ¿Qué carajos estamos haciendo en Latinoamérica? ¿Por qué nosotros, los latinoamericanos, no aceptamos el bien vivir? ¿Por qué vamos a la izquierda? ¿Por qué vamos a dictaduras militares? ¿Por qué somos necios? Bueno, en este momento estamos viviendo el inicio de una nueva etapa en América en general. Nosotros debemos poner en contexto los procesos políticos de los últimos años y creo que una buena forma de entender parte de lo que pasa en la región es pensar en las sucesivas victorias del Foro de Sao Paulo y del socialismo del siglo XXI. El Foro de Sao Paulo se crea en 1990 con Fidel Castro liderándolo junto con Lula da Silva. Es un Lula da Silva que todavía no era prácticamente nadie, no era nadie. Este Foro de Sao Paulo fue una redefinición de las estrategias de las izquierdas que en un contexto de fin de la Guerra Fría necesitaban reagruparse y rediseñar sus estrategias para el nuevo siglo. Eso es el Foro de Sao Paulo. De ahí aparece el fenómeno del socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI va a tener muchos presidentes. Va a llegar Hugo Chávez, su sucesor Nicolás Maduro, Daniel Ortega en Nicaragua se va a agarrar firmemente del foro, los Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, aquí López Obrador en el 2018, y
Y esa experiencia empieza a flaquear en realidad hacia el año 2015. El año 2015 pierde el kirchnerismo después de 12 años de gobierno en Argentina. ¿Qué es el peronismo? ¿Qué es el peronismo de izquierdas? Sí. Es la venganza de los montoneros de los años 70. En el caso chileno pronto va a volver Sebastián Piñera en el 18, un poquito antes va a ganar Donald Trump en el 16, las elecciones en Estados Unidos, en el 18 Bolsonaro en Brasil. Es decir, parece que el socialismo del siglo XXI está de capa caída a partir más o menos del 2015. Además, el Grupo de Lima, que era la contracara, era el contrapeso del Foro de Sao Paulo, constituido por Colombia, por Chile y por Perú, hacen bien su trabajo, no permiten que las izquierdas lleguen al poder. En ese contexto, en ese momento histórico. Todo esto va a cambiar en el 18, con un señor llamado López Obrador, que llega a la presidencia en este país, y no es una casualidad que en el 2019 se forme lo que se llama el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla, creado allá por mediados del 19, va a generar una redefinición estratégica para salir del pozo en el que estaban hundidos en los últimos años los socialistas del siglo XXI. Y van a colocar como presidente del Grupo de Puebla a un señor llamado Alberto Fernández, que iba a ganar las elecciones en Argentina ese mismo año, y ya se sabía porque en agosto le propinó una gran paliza en lo que en Argentina se llaman las PASO, o sea, las internas abiertas y simultáneas que tenemos en Argentina. Le propina una enorme paliza a Mauricio Macri. Ya se sabe en agosto que quien va a volver al poder son los kirchneristas, con Cristina Kirchner como vicepresidente. Entonces colocan en el Grupo de Puebla, insisto, diseñado, pensado y presentado en sociedad en México, pero colocan a un argentino al frente, Alberto Fernández. Y a partir de entonces empezamos a ver una contraofensiva de izquierdas. Por ejemplo, en octubre del 2019, insurgencia indigenista en el Ecuador. A tal punto ponen al gobierno de Lenín Moreno en jaque que tiene que abandonar la capital de Quito y recluirse en Guayaquil. Una semana más tarde, insurgencia revolucionaria en Chile. Sube el metro 4 centavos de dólar, se prende fuego Santiago, se prende fuego Chile, ponen a Piñera contra las cuerdas y terminan sacándole una asamblea constituyente, una nueva constitución que, bueno, al final pasaron los años, intentaron con 2 textos, la sociedad no lo aprobó y eso quedó en nada. ¿Qué más va a pasar? El kirchnerismo gana en Argentina en el 19, vuelve al poder. Pero además va a ganar en Chile por primera vez un izquierdista duro llamado Gabriel Boric, que después no fue tan duro, pero se presentaba como un kirchnerista, como un izquierdista muy duro. Va a ganar también en el Perú un maoísta vinculado a Sendero Luminoso, Pedro Castillo. Claro. Vinculado al terrorismo de los años 80 del Perú. Claro. Y va a ganar en Colombia otro exterrorista llamado Gustavo Petro. Gustavo Petro, del M-19, conocido como miembro de la guerrilla que además pactaba con el narcotráfico de Pablo Escobar para asaltar el Palacio de Justicia, llega a presidir Colombia. Los 3 países que le hacían contrapeso al socialismo del siglo XXI han caído a partir del 19, 20 y 21 en socialismo del siglo XXI. Y para peor, va a ganar también en el 19, 20 mejor dicho, Biden en Estados Unidos, y va a ganar también poco después Lula da Silva, después de que sus amigos los jueces le habilitan que se pueda presentar, le anulan la condena y gana las elecciones en el Brasil. Entonces, así llegamos a fines del 2023 con todo el continente teñido de rojo socialista, con muy poquitas excepciones: Uruguay, Costa Rica, Ecuador, ¿qué más puede ser? Guatemala no. Guatemala ya no, porque Semilla gana en Guatemala. Sí. Paraguay es una buena resistencia al socialismo, Paraguay sí, pero insisto, El Salvador, listo, 5 países, no vamos más allá de eso, 5 países y aparte chicos, los grandes países de la región socialistas. Entonces, empieza a cambiar esto a fines del 2023, cuando en Argentina en segunda vuelta gana Javier Milei con un 56% de los votos. Ahí eso empieza a cambiar la cosa. En febrero, Bukele se reelige con 85% de los votos en El Salvador. Sin tener derecho a reelección. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Y con las elecciones constitucionalmente, como bien dices,
se pueden, digamos, poner en tela de juicio. Ahora, no hubo fraude a tal punto que la comunidad internacional estaba ahí esperando ver un fraude y realmente el tipo sacó 85% de los votos. Y después tenemos las elecciones de Estados Unidos, que vuelve Trump y a contrapelo de lo que la prensa en general creía que iba a pasar y las encuestadoras marcaban que era factible, Trump arrasa en los 7 swing states. En los 7. No le deja margen de nada a Kamala Harris, de nada. Y va a asumir con un Congreso favorable y una Corte Suprema favorable y sus últimos 4 años constitucionales. Y voto popular también. Y voto popular Además, también. ganó. Exacto. Entonces, esa es la historia muy resumida desde la década del 90 hasta hoy. Lo he intentado apretar todo lo que puedo, pero nos da un panorama de ¿qué? De que quizás ahora estamos entrando en una nueva etapa. Tenemos una derecha libertaria en el sur, tenemos una... Pero uno tiene. Sí, sí. Argentina. Argentina, pero confío en que si a Javier Milei le va bien en materia económica, ese ejemplo se va a esparcir en otras naciones que no son de izquierda sus sociedades. Por ejemplo, la sociedad chilena no es de izquierdas. No. No lo es. No. A ver, por el agotamiento propio de su clase política tradicional, terminó eligiendo un chico llamado Gabriel Boric. O, por ejemplo, Perú. Perú es anarcocapitalista. En Perú no importa quién gobierne, el mercado funciona y rige el destino de los peruanos, e incluso el mercado informal es lo más importante que esta gente tiene. Claro. Es más, digamos, el peruano puede funcionar sin gobierno si quiere. No es izquierdista el peruano, no lo es muy conservador además. Por un accidente de su sistema político, donde se presentan 20 candidatos al mismo tiempo, uno pasa a segunda vuelta con 15 puntos. Y pasó con 15 puntos frente a Keiko Fujimori, un maoísta que atraía al votante del sur del Perú y terminó ganando por el odio hacia la familia Fujimori. Claro. Y en el caso de Colombia tampoco es un pueblo de izquierdas. No. Si no, las FARC hubieran tenido Claro. otro alcance, otra prédica. De Terminaron acuerdo. en el narcotráfico porque no tenían base popular. Entonces, digamos, lo que es Perú, Colombia, Chile, que históricamente se enfrentaron al socialismo del siglo XXI, yo estoy convencido de que van a volver a la buena línea. Lo que veo más complicado es México. México, aparte, tiene un régimen de 6 años, es mucho tiempo, vienen de 6 años de un populismo de izquierdas que ha sabido comprar a distintos sectores de la sociedad a base de dádivas, al sector de los ancianos, al sector de los jóvenes. Que no estoy tan seguro que tan de izquierda. Hasta la fecha no me convence. Okay. Porque esa no es izquierda. Ok. Es populismo. Es un populismo indefinido. Sí. Habrá que ver ahora con Sheinbaum. Igual. Porque Sheinbaum, ella tiene otra formación, entiendo que otros apetitos. No, sí, pero tiene una fijación obsesiva con López Obrador. Entonces, no sirve de nada. Sí. No. Aunque 6 años son mucho, Sí. yo creo que puede pasar mucha cosa. Entonces, digamos, veo que la región está cambiando, puede empezar a cambiar. Otro ejemplo muy importante de un país chiquito, pero que se ha convertido en un ejemplo para toda la región, es El Salvador. Sí. Uno puede estar más a favor o más en contra de las medidas que se han utilizado para combatir al crimen organizado. Ahora, lo cierto es que las poblaciones de nuestra región más horrorizadas por el crimen desean un Bukele en sus propias naciones. Claro. Chile, por ejemplo, Chile pide a gritos un Bukele en este momento. Lo miden a Bukele en Chile. Y en muchos lugares los políticos tratan de hacer espejo con Bukele a ver de qué manera le copian el discurso político. Estamos hablando de El Salvador, un país chiquitito en términos poblacionales, territoriales y económicos. Así que yo veo, ciertos aires de cambio. Todo este diálogo empezó por qué nos pasa que siempre caemos en izquierdas, y yo diría, quizás las cosas puedan cambiar. Quizás que en el futuro venidero las cosas puedan cambiar. Pero, a ver, ¿qué es lo que hace que todo lo que es una hinchada latinoamericana caiga en las mentiras, caiga en las trampas y como idiotas ahí van a votar otra vez por lo pésimo del gobierno anterior? Bueno, o sea,
Varias cosas. Son ignorantes, yo no creo, no les importa la política, lo más seguro es que no. Pero estas votaciones tan abrumadoras. Yo creo que son varias cosas. Por un lado, el arte de mantener a los pobres siendo pobres, pero contentos y felices. Exacto. Eso es un arte muy complejo que la izquierda lo sabe usar muy bien a costa de los pagadores de impuestos, por supuesto. La izquierda aumenta impuestos, aumenta regulaciones, infla el tamaño del Estado, nos deja estados elefantiásicos, pero ganan las elecciones porque con ese Estado mantienen a los pobres siempre en su lugar, pero siempre contentos porque las migajas que se caen de la mesa se las envían a ellos y les hacen creer que ese es un buen modo de vida. Y el pobre dice, bueno, tengo que votar al político que me está tirando las migajas porque es todo lo que conozco, esta es la migaja que merezco. Y eso se combina entonces con una falta tremenda de educación, porque quien es educado, quien verdaderamente ha recibido educación, no se conforma con una migaja, y mucho menos con una migaja que el de arriba se la lanza. Quien es educado en valores, en responsabilidad individual, en libertad individual, quiere un buen trabajo, quiere un buen sistema económico que le permita crecer, que le permita democrático. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos una combinación. Por un lado, el clientelismo económico y por otro lado, el adoctrinamiento de los sistemas educativos y de los sistemas informativos del Estado o desinformativos del Estado. Entonces, cuando la sociedad, insisto, es acostumbrada a pensar además con las categorías de las izquierdas, pues obviamente van a ir a votar izquierdas. Si un chico ha crecido toda su vida escuchando que la riqueza es un pastel que simplemente se divide, pues obviamente va a votar al político que le dé la mayor parte o que le ofrezca un pedazo del pastel, cuando en realidad la riqueza no es un pastel dado, sino que es algo que se produce con mecanismos de mercado. Entonces, claro, el problema es que en las escuelas no te enseñan los mecanismos de mercado. En la escuela te enseñan los mecanismos redistributivos del Estado y eso le llaman justicia social. Y eso le garantiza al político tener ejércitos de votantes que piensan siempre con las categorías de las izquierdas. O, por ejemplo, pensemos en casos ya no económicos, sino culturales, incluso sexuales. El feminismo, en los últimos años, que ha sido una de las banderas más exitosas de las izquierdas, ha abierto ideas muy curiosas, como por ejemplo que a las personas tenemos que votarlas por sus genitales. Entonces ahora resulta que lo genial de Sheinbaum es que tiene un tipo de genital femenino. Bueno, no sé si es lo más importante a la hora de elegir un político, qué es lo que ese político tiene entre las piernas, pero hay muchísima gente, sobre todo mujeres, que han adoptado esa configuración ideológica y que creen que lo realmente valioso de un político es a qué sexo pertenece. Incluso lo que acabamos de ver en los Estados Unidos, es decir, la brecha del voto femenino que se decantó. ¿Se fue con Trump? Claro, a ver, el voto femenino en realidad se fue con Harris y fue el único voto que Trump no recuperó. Trump recuperó voto de la juventud, voto de las clases bajas, voto hispano, muchísimo voto hispano, y voto incluso afroamericano lo mantuvo. Ahora, voto de la mujer, Harris. Entonces, claro, cuando uno viene con el chip de si sos mujer tenés que votar por izquierdas porque la izquierda es feminista y la derecha se supone que es machista, entonces eso va a tener también impacto electoral. No solo en Estados Unidos, lo ha tenido en Argentina, el caso de Javier Milei también es muy significativo. A Milei lo votaron los jóvenes, los pobres, el interior de la Argentina, pero no lo votaron las mujeres. Y es lo mismo que le pasa, por ejemplo, a un Santiago Abascal en España o lo que le pasa a un José Antonio Kast en Chile, que es la barrera del voto femenino. Bueno, ¿dónde se cultiva eso? En los sistemas educativos, donde desde chicos les están metiendo todo este cuento y desde la prensa hegemónica también, por supuesto. Entonces es un cóctel, por un lado, el clientelismo económico, las dádivas, las migajas, estarle dando porque es niña hay que darle plata. Porque es anciano hay que darle esta plata también, porque es mujer hay que darle cupos y porque es trans hay que darle este otro cupo. Entonces, tenés a todo lo que llaman hoy las minorías, digamos, atrapadas en los circuitos del Estado dadivoso, y por otro lado tenés los aparatos de adoctrinamiento, los aparatos ideológicos del Estado, a toda marcha generando ciudadanía que piensa conforme a categorías de izquierdas. En efecto y en consecuencia, pues van a ganar las izquierdas las elecciones. ¿Cuándo puede ganar el centro o la derecha? Bueno, yo soy muy escéptico de que el centro esté en condiciones hoy de dar una batalla electoral exitosa.
yo creo que el centro se ha mostrado totalmente agotado. El centro y el centro derecha especialmente está agotado. Vamos a poner algún ejemplo. Uruguay recientemente. Ahorita con la izquierda. Con la izquierda vuelve el Frente Amplio y vuelve en su versión más radical. Sí. En su versión más radical. ¿Y qué tenía al frente? Una centro derecha muy lavada, muy políticamente correcta, que quería jugar a también ser feminista. Pero la feminista no va a ir a votar la copia de mala calidad, va a ir a votar al original. Seguro. Es decir, Seguro. jugar a hacer la copia de mala calidad no tiene ningún sentido. Entonces, Uruguay, vamos a otro ejemplo. Argentina. Bueno, ¿cuál era el centro? El centro en realidad era el macrismo. ¿Por qué? Porque Macri tenía dos candidatos. Patricia Bullrich, centro derecha, Rodríguez Larreta, centro izquierda. Ninguno de los dos ganó. Es más, el centro izquierda ni entró a las generales. Y Patricia Bullrich se quedó en octubre en las generales, se quedó fuera de la segunda vuelta. ¿Quién pasó? Izquierda-derecha. Javier Milei, derecha clara. Y Sergio Massa, kirchnerismo claro, izquierda clara. Lo mismo podemos decir en Chile. En Chile el piñerismo en las últimas elecciones quedó cuarto. O sea, el oficialismo queda ni siquiera en tercer lugar, en cuarto lugar. ¿Quiénes pasan a segunda vuelta? Gabriel Boric, una izquierda radicalizada, vinculada a los movimientos estudiantiles radicales de Chile, y por otro lado, José Antonio Kast, lo más de derecha que ha tenido en ese momento Chile. Y así en general ha ocurrido bueno, aquí, el PAN, es decir, el PAN, ¿a quién termina llevando? A Xóchitl, que nadie puede decir que era una candidata de derecha. No. Es más, ella misma, hasta donde yo le he escuchado algunos discursos, se reconocía como una candidata de izquierdas. Entonces uno tenía la izquierda en versión panista, en conjunción con el PRI, y no sé si el PRD creo que también andaba por ahí. Todavía andaba, sí. Exacto, todavía andaba. Y al frente estaba Morena, que era la izquierda gobernante. O bueno, usted me dice es un populismo indeterminado, se lo tomo. Pero esa cosa lavada, políticamente correcta, donde se quiere quedar bien con el discurso del enemigo, que es propio del centro de nuestros días, yo creo que es estéril, no genera nada. Entonces, las dos condiciones en este momento donde nuestras sociedades están divididas en todos los países, no solo en Estados Unidos, que acabamos de ver la división, en todos los países la sociedad está fracturada, pues entonces hay izquierdas y hay derechas. Bueno, los juegos electorales venideros están abiertos y habrá que ver qué es lo que tienen para ofrecer países como, insisto, Perú, Chile, Colombia. Pero, a ver, dos ejemplos que todavía me complican más. Sí. México lleva 4 elecciones presidenciales, o sea, 24 años, yendo el 60% del padrón a la elección. 60%. Imagínate. Venezuela, ahorita, fue el 62%. Y era para quitar un pinche dictador de mierda. Y va el 62% igual que acá. Sí, sí. ¿Qué nos pasa? Bueno, hay una falla en el sistema democrático, y eso es lo que nadie se anima a decir. Dímela. Es decir, los padres del sistema democrático moderno fueron los ilustrados del siglo XVIII. Y los ilustrados en el XVIII sabían perfectamente que la condición de la salud pública de una democracia era la educación del pueblo. Un pueblo que está mirando todo el tiempo TikTok, que está hipnotizado con estupideces, que está más dispuesto a votar en la casa de los famosos que movilizarse a las urnas, Claro, es un pueblo que merece ser esclavo. No es un pueblo que esté preparado para la democracia. A ver, ¿qué es la democracia? La democracia es el poder en el pueblo. Kratos, poder, demos, pueblo. ¿Cómo empodero al pueblo? Bueno, permitiéndole decidir. Como el pueblo no puede gobernar por sí mismo, porque el pueblo es múltiple, es muy numeroso y cada vez más numeroso además, imagínense ustedes, ¿cuánto tienen? 127 millones más o menos. Bueno, 142. 142 millones. Wow. Y 100 con credencial de elector. Wow. Poner a toda esa gente a gobernar. Fueron 60 nada más. Y fue el 60. Y 36% o 36 millones por Claudia y 21 o 22 por la oposición. Bueno, yo te daría un número peor, que es el siguiente. Si yo salgo a hacer una encuesta acá, en Ciudad de México, o en Buenos Aires, no importa, es que no es una cosa de México, es una cuestión de todos. Y yo le pregunto a la gente, bueno, a ver, ¿usted sabe qué hace un ministro
No. ¿A qué poder pertenece un ministro? No, Solo por eso. supuesto que no. ¿A qué poder? No, a ver, yo me juego el 90% por lo menos de los encuestados no va a tener idea ni qué es un ministro. Yo lo viví. Me tocó. Claro, claro. Entonces, con ese criterio, ¿a qué vota la gente? Si yo le digo, a ver... Al que le cae bien o al que le dan la plata. Exactamente, ahí está el punto. Ahora, uno puede elegir un político porque me cae bien. ¿En virtud de qué me cae bien? Porque me puede caer bien en virtud de un programa político o de una ideología política. Ahora, si me cae bien porque me gusta cómo habla, o porque me gusta su peinado, porque me gusta su ropa, o porque me gustan sus ojos, como acá se dijo alguna vez, ahí tengo un grave problema, que es que el pueblo no está educado y no está eligiendo. Es decir, nosotros tenemos democracias fallidas porque el pueblo cree que elige algo, pero no tiene herramientas para elaborar su decisión política. Y ese daño lo ha provocado el mismo Estado. ¿Por qué? Porque a los políticos que han gobernado históricamente nuestros estados siempre les ha convenido un pueblo embrutecido para poder dominarlo. Aquello de la verdad os hará libres es una cosa muy sabia, porque en la verdad hay libertad. Si yo puedo buscar la verdad, tener herramientas de entendimiento, puedo en el caso de la política conocer hechos políticos, argumentaciones políticas, puedo elaborar un pensamiento propio y mi voto tiene peso. Ahora insisto, si en mi vida me interesé en política, no conozco las ofertas políticas y voy a votar porque me tiraron ayer una migaja, entonces no tenemos un sistema democrático real, tenemos un sistema clientelista. Pero explícame Venezuela. Bueno. 60% fue a votar. Nos gustan las migajas. Al pueblo latinoamericano nos gustan las migajas. Y hay gente que se acostumbra a vivir así. Hay gente que se acostumbra. Eso que desde afuera, desde ámbitos... Claro, porque no tenían referencias pasadas. Exacto. Y ya hay generaciones que han vivido bajo chavismo toda su vida. Es cierto, claro. A ver, es lo mismo que en Cuba. ¿Y qué pasa en Cuba? Cuba tenés una dictadura desde 1959. ¿Y qué pasa que el pueblo no se rebela? Porque en el caso de Venezuela hay varias cosas. Por un lado, generaciones enteras no saben lo que es la libertad. Exacto. No la conocen. Cuando emigran, la conocen en otros países y ya no quieren volver. Y se acabó su vínculo con Venezuela para siempre, o por lo menos para mientras dure esto en Venezuela, que parece que sigue para largo. Por otro lado, tenemos gente aterrorizada. A ver, Montesquieu, que fue un filósofo político del 18, decía que la base psicológica del despotismo era el terror, el temor. Es decir, ¿dónde funciona el despotismo? ¿Dónde el déspota realmente puede gobernar? Cuando el pueblo está atemorizado. Claro. Bueno, el pueblo venezolano está atemorizado. Claro. Le hicieron fraude en sus narices, lo saben perfectamente, y cuando María Corina Machado convocó a las manifestaciones en contra del fraude, uno miraba las imágenes de la televisión, de la convocatoria, y no llegaban ni a 10.000 personas. Es decir, un partido de fútbol junta más gente que eso. Seguro. Entonces, el temor, el no conocer la libertad, el acostumbramiento, son todos factores. Otro más, la desesperanza. La idea de, ya vivimos este cuento, fuimos a las urnas, incluso hasta intentaron de afuera armar una suerte de gobierno paralelo, un jefe de Estado venezolano paralelo que tampoco funcionó, y al final del día la salida venezolana, esto es muy duro, pero es realmente lo que yo creo, la salida venezolana no pasa ni por la intervención externa, ni por la apertura del sistema democrático. La única forma de voltear a Maduro en este momento es un pueblo decidido a recuperar su libertad. Ahora, es un pueblo desarmado. Claro. Es un pueblo que va a tener que luchar contra los tiranos sin armas. No va a ser una revolución violenta, por lo menos no la del pueblo contra los tiranos, sí la de los tiranos contra el pueblo. Eso va a ser una masacre. Ahora, decía Hegel, en la dialéctica del amo y del esclavo, que el esclavo era esclavo porque no estaba dispuesto a morir. Claro, el esclavo al final del día, esto lo explica Hegel de una manera maravillosa, es el choque de dos personas. Esto es una metáfora filosófica, digamos así, ¿no? Es una idea filosófica. Chocan dos hombres y el que tiene miedo a morir es el que se convierte en esclavo, porque elige su esclavitud en lugar de la muerte. Es decir, la muerte es, digamos así, el horizonte
de la práctica política revolucionaria al final del día. ¿Estoy dispuesto a morir o no por la libertad de mi pueblo? Bueno, el pueblo venezolano hoy no está dispuesto a morir. El pueblo cubano tampoco está dispuesto a morir. Y Cuba está desde 1959. Y los venezolanos desde la llegada del chavismo a principios de los años 90. ¿Qué va a pasar ahí? No lo sé. Lo que sí estoy seguro que salida democrática no hay, porque ya vemos que no están dispuestos a perder las elecciones, y salida de intervención extranjera no creo que estemos viviendo en tiempos de intervencionismo militar de los Estados Unidos. No, yo tampoco. Creo que, de hecho, creo que Estados Unidos, aunque tengas dictador, si tienes negocios de petróleo y les vendes barriles, claro, es más importante que pinche... Claro. Y hay otra variable, que ahí está metido Rusia, claro, está metido China, está metido Irán. Entonces, enfrentar a Maduro es enfrentar a aquella parte del mundo también. Pero perdió. Pero claro, ¿dónde están las actas? Nunca las presentaron. Las tiene María Corina. Claro, pero las actas que decía tener la dictadura, que nunca supuestamente eran la verdad, nunca las presentaron. Yo pensé que por lo menos una pantomima iban a armar. Yo pensé que un circo iban a armar, iban a falsificar algunas actas y iban a decir, esta es la verdad. Ni siquiera tuvieron necesidad de eso. No. ¿Y sabés por qué no la tuvieron? No. Porque no hubo una revolución popular. Si hubiese empezado realmente a desencadenarse una revolución popular, el régimen hubiera tenido que salir a fingir limpieza democrática para quietar a las masas. Pero se dieron cuenta que la comunidad internacional no iba a hacer nada real, más que algún discurso de ocasión. Exacto. Y que el pueblo... Te quito un chequecito de tus ahorros. Sí, que, a ver, entre eso y terminar en la cárcel, esta gente no le importa nada. Nada. Porque no nos olvidemos, es un gobierno de traficantes. Claro. Es un gobierno, digamos, signado por el crimen organizado, que ha violentado los derechos humanos de su población civil. Es un gobierno que está comprometido en delitos de lesa humanidad. Cuando esta dictadura cae, ojalá que caiga algún día, nos enteraremos de los horrores que hoy no conocemos. Hoy ya lo que conocemos es horroroso. Ahora, imagínate todo lo que no conocemos. Lo mismo con Cuba. Todo lo que no conocemos de Cuba. Ahora, lo curioso es que la izquierda sigue reivindicándose como la defensora de los derechos humanos. Imagínate. Las únicas dictaduras en nuestra región son de izquierdas, pero la izquierda es democrática y defiende los derechos humanos. ¿Y viste lo que hizo Daniel Ortega ahora con su mujer? Ya la nombró vicepresidenta, no sé qué, ya ella opina más que el Congreso. Y Nicaragua es todavía más triste porque ni siquiera tiene prensa. No. Es decir, Cuba tiene su prensa, nos enteramos el otro día del apagón, que una planta muy importante de energía dejó de funcionar, Venezuela tiene su prensa, lo que está pasando, pero uno le dice, allí afuera, insisto, a la persona común y corriente, ¿sabes lo que pasa en Nicaragua? La gente no tiene ni idea. No. Ni siquiera la comunidad internacional habla de lo que pasa en Nicaragua, donde se persigue, por ejemplo, a los sacerdotes, a los obispos, a las personas de fe. Hay una persecución religiosa muy grande en Nicaragua. Y a veces me da la sensación de que ni el Vaticano quiere decir lo que pasa en Nicaragua. A mí también. Abandonaron a sus curas, abandonaron a sus obispos. Ahora, vamos a globalización. Vamos. Que es otro mundo fascinante. Es un hecho que ya vivimos en una globalización. Los que no lo quieren ver es porque están ciegos. ¿Cómo puede afectar en un mundo globalizado gobiernos como los que tenemos en Latinoamérica? ¿Cómo es esa relación en tu opinión? ¿Y cuándo visualizarías que mandemos a la mierda al gobierno que está ahorita? Bueno, yo diría lo siguiente. Globalización es un dato inexorable de la realidad, como bien has dicho. Sí. Es una palabra, además, la palabra globalización data de la década de 1980 y aparece en el marco de las facultades de ciencias económicas y de administración de empresas. ¿Por qué? Porque refiere a un fenómeno relativamente novedoso, que es el de la aceleración de los intercambios comerciales a escala planetaria, posibilitados por las nuevas tecnologías de comunicación, de transportes, digitales, etc. O sea,
Resumiendo, la posibilidad de tocar un botón y mover mi capital de una parte del mundo a otra parte del mundo, tocar otro botón y contratar a una persona que desde la India trabaja para mi empresa, tocar otro botón y comprar mercadería a la China. Eso es globalización, eso es un dato de la realidad, es un dato inexorable de nuestro sistema económico. Ahora, globalismo, que es lo que yo trato en este libro, es una cosa ligeramente distinta. Globalismo es un fenómeno político, no económico. Es el fenómeno de la concentración del poder político en organismos supraestatales. El globalismo es todavía un régimen embrionario de poder y acontece allí donde los organismos supraestatales empiezan a decidir agendas políticas de las naciones, empiezan a decidir el contenido de nuestras normas de derecho. La ley internacional o los tratados internacionales se empiezan a poner por sobre nuestras normas nacionales. Es cuando empiezan a digitar agendas de tipo culturales para nuestras sociedades y empiezan a dictaminar un montón de cosas como, por ejemplo, qué hacer frente a una pandemia. Lo acabamos de vivir hace muy poquitos años. El globalismo, yo soy muy crítico con el globalismo porque entiendo que es un fenómeno antidemocrático. Entiendo que cuando aparece un organismo internacional que cada vez demanda más poder, significa menos poder para los nacionales que se quedan fuera de las discusiones políticas. Nuestra región, por ejemplo, que era el foco que vos querías hacer, nuestra región ha adherido, en general, a algo llamado Agenda 2030. La Agenda 2030 es una agenda de las Naciones Unidas que consta de 17 objetivos y 169 metas que todas las naciones del mundo debieran cumplimentar a más tardar para el año 2030. Esto se creó en el año 2015. Nos dan 15 años para cumplimentar lo que apenas 87 personas diseñaron como Agenda 2030. Solo 87 personas diseñaron una agenda para más de 8.000 millones de seres humanos que habitamos en el planeta Tierra. Y nuestros gobiernos, que les encantan estas organizaciones, quedan muy bien porque la ONU tiene buena prensa, entonces van y dan sus discursos en la ONU y se comprometen en el nombre de los mexicanos, en el nombre de los argentinos, en el nombre de los chilenos y así en general, a una serie de cosas que después el pueblo no tiene ni la más remota idea. Entonces, el globalismo es un problema político que yo creo que va a ir creciendo en los próximos años porque estos organismos demandan cada vez más prerrogativas. Por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia del COVID-19, hace poquito, esto es demasiado fresco, ¿quién digitó las políticas sanitarias de las naciones? Una organización internacional llamada OMS, Organización Mundial de la Salud. Casi todos nuestros países lo único que hicieron fue receptar esas directrices y decir, esta es la política oficial. ¿Bien? Esa política hoy tiene graves problemas porque mucho de lo que esta gente recetó ha generado un gran daño a muchas personas. Yo sé que esto sale por YouTube, entonces no voy a ser explícito porque no quiero que tu canal sufra una censura. Estos son temas muy delicados que YouTube los censura. Voy a hablar en código, digo para la audiencia. La OMS, Organización Mundial de la Salud, recomendó aplicar determinadas cosas, determinadas marcas, siguiendo lineamientos y siguiendo intereses de ciertas farmacéuticas que finalmente afectaron a personas que hoy están yendo a la justicia en muchos países como Holanda, Inglaterra, países del primer mundo, Estados Unidos también. En Estados Unidos se va a destapar algo muy grande ahora con Kennedy Jr., donde, bueno, empiezan los juicios. Empiezan los juicios por todo el daño que se ha hecho durante la pandemia. Y al mismo tiempo que empiezan los juicios, la propia OMS está discutiendo un tratado sobre la pandemia para que en la próxima pandemia las naciones de antemano le hayan concedido más poderes soberanos para digitar el orden sanitario del mundo por si tenemos un COVID, no sé, 25 o un COVID 26 o lo que fuera. Estoy siendo metafórico, claro. Entonces, eso es el globalismo, de eso habla mi libro. Yo no soy una antiglobalización, es decir, la globalización como fenómeno económico es maravilloso, digamos, abre muchas puertas, abre la competencia, mejora los mercados, etc. Ahora, globalismo como fenómeno político sí lo veo muy peligroso porque concentra el poder político en órganos supraestatales que después no podemos controlar. No lo había pensado así, pero tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Tienes razón. Lo que pasa es que toda nuestra tradición liberal ha sido la tradición de buscar cómo limitamos al poder político.
La idea de república, división de poderes, ¿cómo limitamos al monarca absoluto del cual hablaba Hobbes, a favor, por supuesto? ¿Cómo limitamos al tirano a través de derechos naturales consagrados en constituciones nacionales? Digamos, la idea de tener un marco normativo férreo que reconozca derechos inalienables que no se puedan modificar bajo condiciones muy estrictas. La idea, por ejemplo, de la democracia representativa. Alternemos el poder cada cierta cantidad de años, claro, y que el pueblo vaya a elegir. Todos estos mecanismos que se empiezan a diseñar más o menos a partir del siglo XVIII en adelante, son mecanismos que solamente pueden operar para limitar al Estado nacional. Ahora, cuando hablamos de organizaciones supranacionales que no tienen territorio, que no tienen pueblo, que no están limitadas a una constitución, que no tienen unidad nacional, sino que es una pluralidad de élites que dominan naciones, ¿cómo los limitamos? ¿Cómo limito yo, por ejemplo, a la OMS? Cuéntenme, no sé, no se me ocurre. ¿Cómo limito yo a gente que me diseña la Agenda 2045, que es ahora la sucesión de la 2030, que se puso en marcha en septiembre de este año, va hasta el año 2045, y que ahora me dicen, por ejemplo, de que el poder político tiene que empezar a buscar la manera de limitar las redes sociales? Ahora quieren que el poder político limite las redes sociales en nombre de la lucha contra las fake news y contra la desinformación. Desde la ONU lo están diciendo. Y desde la OEA, hace pocos meses yo... Porque les conviene. Pero claro. Y porque se están dando cuenta que en las redes sociales la gente se puede despertar. Y que ya no es tan fácil. Lo cual es cierto. Claro. Claro. Se puede despertar. Aparte, a ver, es muy peligrosa la idea de que el político tiene que garantizar la verdad. Porque el político ha sido históricamente enemigo de la verdad. El político es el que condenó a Sócrates a muerte. Claro. La primera doctrina de ciencia política, en un sentido estricto, fue la de Maquiavelo, quien recomendaba al político mentir. Los ilustrados del siglo XVIII se enfrentaron a los monarcas absolutos luchando contra los prejuicios y contra las mentiras de las monarquías absolutas. Es cierto. Más aún, los totalitarismos del siglo XX, el nazismo y el comunismo, se basaron en mentiras. Y el franquismo. Se basaron en doctrinas absoluta, que falseaban la realidad. Sí. Que tenían... el pueblo ignorante decía, no sabía. Exactamente. Y no cuestionaba. Exactamente. Entonces, como ahora... hoy no cuestionan tampoco. Y ahora en el siglo... Ten migajas, coño, me están dando de comer. Y ahora en el siglo XXI somos tan tontos que le queremos dar a los mismos políticos la potestad de limitar nuestras redes sociales en nombre de la lucha contra las fake news. Sí. Miren, fake news ha habido siempre. Mentira ha habido siempre. Es cierto. En todo caso, lo que ocurre ahora es que hay, digamos así, una democratización de la posibilidad de mentir en el espacio público, pero también están los instrumentos para desenmascarar la mentira de manera automática. Hoy no es fácil mentir en redes sociales, no es cierto que sea fácil mentir. No, no es. Si yo ahora lanzo un tuit con una mentira alevosa, no va a pasar ni 10 minutos. Te la callan en un minuto. Me la callan en un minuto. ¿Cuál es el terror entonces de esta gente? El terror es que el político ya no puede mentir tan abiertamente. Claro. Lo callan en un minuto en las redes sociales. El periodista tradicional, que antes podía mentir sin réplica, hoy te lo replican en 2 minutos en las redes sociales. Sí, es cierto. Los organismos internacionales que pensaban que la Agenda 2030 podía pasar sin debate... Y la Agenda 2030 ya no va a ser Agenda 2030 entonces. Va a ser 2045. ¿Cuándo la corrieron? 15 años. Septiembre de este año. Acaba de pasar. Acaba de pasar. ¿Y por qué pasó? Y esto es lo más divertido de todo. Porque la propia ONU dice está fracasando la Agenda 2030, el 80% de nuestras metas no se están cumpliendo y en muchas de ellas muy importantes estamos peor que en el 2015. Por ejemplo, ellos tienen la meta de hambre cero. Bueno, hoy hay más hambre que en el 2015, que fue cuando empezó Agenda 2030. Tienen la meta de paz mundial. Hoy hay más que en el 2015, cuando empezó Agenda 2030. Claro. Educación de calidad. Hoy la educación, como consecuencia de la pandemia, entre otras cosas, está más deteriorada de lo que estaba en el 2015, cuando empezó Agenda 2030. Entonces, ¿la ONU qué dice? Dice, las naciones han fracasado en su misión de cumplir Agenda 2030. Los culpables son ustedes, no nosotros. La ONU nunca tiene la culpa de nada.
Por lo tanto, tenemos que estirar el plazo hasta el 2045 y agregar nuevos puntos. ¿Qué van a agregar? Lo que te mencioné, redes sociales, van a agregar derechos indígenas, la idea de que el derecho indígena se debe respetar dentro del contexto del Estado-Nación, con lo cual parte la idea de igualdad ante la ley, porque ahora vamos a regirnos por marcos normativos distintos. Si el que dice que es indígena se puede acoger a su propio derecho y yo me tengo que acoger al derecho del Estado Nacional, hay una contradicción de derechos en el cual, o casualidad, el Estado ya no es soberano, porque es soberano aquel que puede dictar la ley. Y el Estado ya no va a dictar la ley para su población, sino que su población se puede dar a sí misma la ley, reivindicando orígenes antiquísimos y tradiciones antiquísimas. Entonces, por otro lado, uno más que es muy interesante. Están queriendo armar un sistema tributario global. La idea de que las empresas grandes tienen que pagar impuestos no solo al Estado Nacional, sino a los organismos internacionales. Si eres transnacional. Así, exactamente. Sí. A los organismos internacionales para que ellos redistribuyan la riqueza. Sí. Bueno, lo que está pasando es bravo. Lo que está pasando por ahora, a ver, tiene muy buen marketing, se lo publicita muy bien, lo hacen con lindos colores, con palabras bonitas, siempre con caritas sonrientes, siempre con muy buena onda y con muy buen ánimo. Pero es complicado porque ese tipo de régimen político en el cual empiezan a tomar decisiones actores supraestatales es un régimen que no lo podés controlar. Es un régimen que por definición no lo controlás, porque no es democrático, no es republicano, no es representativo, no es constitucional. ¿Tú tienes la idea, como mi mujer y yo tenemos, de que hay así como allá arriba, hasta arriba, habrá 5 o 10 tíos que son los que dicen que debe pasar? Bueno, yo creo que a veces eso nos puede llevar a algún tipo de teoría de conspiración. Conspiración, y, sí. que la gente pueda decir, bueno, esto que están hablando ya pierde sentido. Yo te diría lo siguiente, que hay conspiraciones en política, es evidente que siempre las ha habido, porque la conspiración significa acordar por lo bajo. Conspirare significa, claro. La palabra, claro. Claro, conspirare significa claro, respirar, claro, ¿no? En conjunto. Conspirare claro, es respirar en conjunto. ¿Qué es conspirar? Es acordar por lo bajo, y la política claro, es conspiración, por definición. Ahora, ¿qué es una teoría de la conspiración? Es que yo pueda suponer qué es lo que se ha acordado sin tener los datos en la mano. Entonces yo no hago teoría de la conspiración porque yo siempre me aboco únicamente a los hechos que surgen de los informes oficiales y públicos. Ahora bien, en función de los informes abiertos, públicos y oficiales, yo te diría lo siguiente. Hay organismos muy importantes en los que se define lo que ellos mismos llaman la agenda global. Uno de ellos es el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos. Exacto. Es un foro que existe desde 1971, cuyo líder es Klaus Schwab. Para ser miembro del foro hay que desembolsar una cantidad inmensa de dinero. Allí están las corporaciones más importantes del mundo, allí están magnates como Bill Gates, están magnates como George Soros, están las grandes ONGs y las grandes fundaciones que al mismo tiempo están todas metidas en la ONU. ¿Qué hace el Foro Económico Mundial de manera abierta? Ellos dicen que definen lo que se llama ciudadanía global, que vendría a ser la capacidad política de un actor internacional de determinar el contenido de la agenda del mundo. Eso es algo que ellos dicen, no lo digo yo. O sea, tu intuición es bastante acertada, solo que yo no diría que son 5. Están dentro de una organización donde esta gente se reúne. Ahora, siendo miembro del foro, lo otro que te puedo decir es que vos vas a tener un cartelito acá, una especie de credencial con un color. Vos llegás al foro de Davos, todos llegan en sus jets claro, privados claro, para luego decir de que hay que reducir la contaminación. Claro. Es increíble. Llega Greta Thunberg, por ejemplo, a decirnos que hay que limitar los vuelos privados y llega junto con magnates que todos llegaron con sus aviones privados. Bien. Entonces, esta gente tiene su cartelito con un colorcito. Y ese color te habilita a entrar a una sala o a otra. Los miembros de, digamos así, del llano, pues entrarán a ciertas conferencias. Los miembros más reputados entran a otro tipo de salas de negociación.
¿Qué se habla en esas salas de negociación y en esas reuniones? Pues la verdad que no tengo idea porque no me dedico justamente a teorías de la conspiración. De lo único que yo puedo hablar es de lo que está publicado. Y por ejemplo, ¿qué está publicado? Bueno, que parte de la junta directiva del foro tuvo una gran participación en la definición de lo que se llama Agenda 2030, que es lo de lo que hablábamos recién. Insisto, junta directiva del foro definiendo los objetivos de la Agenda 2030. El Foro Económico Mundial además tiene otros proyectos. Por ejemplo, la Cuarta Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial es esta conjunción de tecnologías de inteligencia artificial, nanotecnología, biotecnología, transhumanismo, todo este tipo, Big Data, todo ese tipo de cosas. Y el Foro Económico Mundial dice, oigan, esta revolución industrial la tenemos que dirigir nosotros. Las revoluciones industriales pasadas no las dirigió nadie, fueron productos espontáneos del sistema capitalista. Ahora, ellos quieren dirigir, ¿para qué? Para concentrar ese tipo de tecnologías y darle el uso que ellos quieren darle. Otro tipo de iniciativa que tiene el Foro Económico Mundial se llama Informes de Riesgos Globales. Ellos una vez por año publican un informe que se llama Riesgos Globales, en el cual dicen cuáles son los 10 riesgos para los próximos 10 años en la humanidad. Y los van modificando de acuerdo a sus apetitos políticos. El de este año, por ejemplo, el riesgo número 1 era la fake news en Internet, lo que animaba a la gente del foro a pedir intervención política en las redes sociales, que es lo que hablábamos recién. No puede ser eso. En eso están, en eso están. Qué horror, qué horror. E insisto, a ver, nuestro público que sepa, esto es información pública, está publicado en sus propias bases de datos, en sus propios informes, no es que lo estamos inventando o suponiendo acá, sale todo de sus propias organizaciones. Danos una conclusión, Agustín, por favor. Los próximos 10 años Latinoamérica, que no te gusta hacer ni teorías ni predicciones, pero tienes bastante claro cómo está el panorama, nos los explicaste muy bien. Y yo sé que yo me tengo que joder como mexicano 5 años con esto. Sí. Y un Padre Nuestro que ojalá ya ganemos en 6 años. Si es que hay posibilidad. Si es que hay posibilidad. Si es que hay posibilidad de competir. Claro, claro. A ver, ¿qué te voy a decir? Vamos a ver. Lo que está pasando en Argentina, yo no soy nacionalista en el sentido de la típica soberbia que nos endilgan a los argentinos, porque aparte soy de Córdoba, soy del interior. Bueno, no eres de Boca, que ya está. No soy ni de Boca ni de River, soy de Talleres de Córdoba. De Talleres, está perfecto. Entonces, a ver, con mucha humildad lo digo esto. Sí. Creo que lo que pase en Argentina va a ser importante para varias naciones, fundamentalmente para las que mencioné con especial énfasis hace un rato. Sí. Colombia, Perú, Chile. Se está mirando mucho a la Argentina. Más no México. Brasil. Sí. Brasil, que Lula está haciendo un desastre en este momento. Las últimas elecciones la ganó el bolsonarismo en Brasil, sí. La de los alcaldes. México está muy complicado, porque yo no soy experto en política mexicana, a mí me gusta aclarar cuando los temas los manejo con una investigación fuerte. No soy experto en política mexicana, pero me da la sensación, usted me dirá si es así o no, de que hay una especie de regreso a la dictadura perfecta. Sí. Es decir, es el viejo esquema de la hegemonía donde un partido duraba décadas. Hay una enorme diferencia. El PRI sí sabe gobernar. Tenía una gran idea de lo que era gobernar. El PAN tampoco lo hizo mal. Y siempre fue dentro de la democracia o la dictadura perfecta, pero no vivías en la cabeza de estos vengadores de... Sí. Es como otra que son los resentidos sociales. Sociales de quinta. Sí. Vengativos. Era otra cosa. Sí, porque aparte ellos se agarran de paradigmas nuevos que fragmentan a la sociedad, claro. Que es lo que se llama actualmente las agendas woke. Yo diría, claro, son woke estos tipos y entonces usan esas ideologías para fracturar a la gente, claro. Y para cultivar el resentimiento social. Ellos viven del resentimiento porque la izquierda es la religión laica de los resentidos sociales. Otra vez. Es la religión laica de los resentidos sociales. Muy bueno. Pero a ver,
definición tiene una explicación, y es que el resentimiento es el producto de un fracaso mal llevado. Todos fracasamos en la vida, todos, no hay excepción, nadie es perfecto. Incluso Messi, ¿cuántas copas del mundo fracasó? Sí. Bueno, hasta que se le dio. Pero, a ver, y cuando uno fracasa... Igual y no se le daba también. Claro, exacto, y por ahí no se le daba. Pero es Messi. Y por ahí no se daba. Y bueno, pero, claro, a ver, a lo que voy, cualquier persona, incluso la que más se admira, puse el caso de Messi porque en Argentina se admira especialmente a Messi. Y como vengo de ahí, bueno, tengo esa imagen, ¿no? Digamos así que el fracaso es algo propio de la condición humana. Vamos a fracasar, no siempre vamos a ganar. Ahora, el problema es cómo explico mi fracaso. Si yo pongo un kiosco y me pongo a vender caramelos en el kiosco y fracaso, yo puedo hacer una evaluación racional, fría, para mejorar. Y puedo decir, oigan, a ver, quizás los precios estaban altos, quizás el producto, el caramelo que yo traía era malo, quizás la zona en la que ubiqué, mi negocio era mala, no tenía mercado para esto, quizás me faltó hacer marketing. ¿Sabes lo que harían estos hijos de este gobierno? Ahí está, ¿qué le va a decir? Es culpa Exacto. del cliente que no logra distinguir la extraordinaria calidad de este dulce porque prefiere los dulces norteamericanos y franceses. Exactamente. Ahí está el punto al que yo quería llegar. Sí. Entonces, el fracaso se convierte en resentimiento. Exacto. Cuando no lo puedo superar porque no puedo salir adelante. El resentimiento me deja clavado en un odio que se regenera a sí mismo, por eso se llama resentimiento. Es un sentimiento que se rehabilita constantemente, es un sentimiento negativo que viene una y otra vez a mí porque no soy capaz de superarlo. Y no soy capaz de superarlo porque no me puse los pantalones largos y no hice lo que debía hacer para mejorar. ¿Qué te va a decir la izquierda? No, es que no tenés que mejorar, vos sos perfecto. Si vos fracasaste, no es por nada que tenga que ver contigo. Es culpa de los yanquis, es culpa del empresario malvado que te ganó en la competencia, es culpa del sistema capitalista, es culpa de la explotación de clases, es culpa de esto, de aquello, pero nunca el problema sos vos. Entonces votame a mí, que yo voy a combatir a los yanquis, Exacto. a los capitalistas, a los empresarios, y te voy a dar ese producto. Claro. Te voy a dar lo que vos merecés. Ese es un... A ver, psicológicamente, para personalidades condenadas a fracasar, es un bálsamo. Claro. Porque es, yo no tengo que mejorar, yo no tengo que... No, él me va a hacer mejorar, claro, porque él reconoce mí. Claro. Entonces, a ver, sé que nos hemos ido por las ramas, pero digo, ¿qué va a pasar en la región en los próximos años? Insisto, lo que pasa en Argentina va a ser importante para la región. El Salvador está siendo importante en términos de seguridad porque ha mostrado que donde no se combate el crimen organizado es posible que haya un acuerdo entre la casta política y los delincuentes organizados. Por otro lado, Estados Unidos, 4 años de Trump, no van a ser los del 2016 en adelante, ¿eh? Estos son 4 años fuertes. Punto. O sea, va a por todo. Sí. Decimos en Argentina, toda la carne al asador. Sí. Congreso trumpista, Sí. mayoría popular, Corte Suprema y los últimos 4 años constitucionales. Y senadores. Senadores, Congresos exacto. Y senadores. Entonces lo que allí va a haber una política muy fuerte contra el globalismo, contra el wokeismo, y ojalá también que esta vez miren un poquito más a América Latina, cosa que no se hizo mucho en la gestión anterior. Ya se acabó el programa. 2 promesas, Agustín. Hay que tener, cuando empiecen otra vez conflictos latinoamericanos, tendremos una conferencia en Zoom, hacemos un programa especial. Sí. ¿Te apetece? Me sumo con todo gusto. Por favor. Me avisan y yo me sumo. Sí. Y ya está, en globalismo está en todas las tiendas, supongo. Está en todas, es muy fácil de conseguir aquí en México, muy fácil. Y si no lo compran por kilo. Son 600 páginas, pero invito a la gente que se anime a leerlo, porque son las discusiones que vienen. ¿Cuánto tiempo te llevó? 1 año y medio, pero bueno, muchas lecturas de ahí ya las había hecho para otro tipo de investigaciones. Yo ya venía trabajando el tema digamos, de hace bastante tiempo, pero concentrado en este libro 1 año y medio.
Ha sido un placer tenerte acá en casa. Igualmente, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, Agustín. A vos. Y bueno, nos vemos pronto aquí. Así será, con todo gusto. Muchísimas gracias. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.